Así que si tú eres una persona que sufre de sinusitis o alguna delicadeza olfativa, que ojo, yo no sufro de eso, pero aún así te digo que si me pasa a mí y ya tú tienes esa característica olfativa, pues este es un perfume que debes tomártelo con bastante seriedad y controlar. Y si te dijera que la TAF lanzó una fragancia que mezcla bien la esencia de los frutos secos, la vainilla y un toque especiado en una botella bastante imponente, pero que aún así para la mayoría pasó un poco desapercibida, pues esta es la TAF Ser, una fragancia unisex que incluso por su botella debió darse más a conocer, pero que por lo menos en mi entorno pasó un poquito por debajo de la mesa. Hoy vamos a ver todo lo concerniente a este perfume, cuál es la esencia que trata de evocar, si vale la pena, si tú puedes utilizarlo como un perfume candidato para añadirlo a tu lista de deseos, o para quien sí, para quien no. Mis experiencias, duración, proyección y todo lo que necesitas saber. Pues aquí vemos la fragancia, como te digo, es una chulada para aquellas personas a los que el diseño de la botella le da un valor agregado. Pues esta creo que ya va ganando la contienda de entrada. Aquí vamos a analizar un poco cuál es la esencia de este perfume. Bueno, pues vamos allá con el nombre, que es, ¿verdad? Ser. Esta es una palabra que estuve investigando para ver cuál es su origen. Hay una palabra alemana que se utiliza para referirse a muy o mucho, como sehr gut. Sí, en un momento estuve estudiando alemán, pero una palabra de origen alemán en un perfume árabe y que significa mucho, pues no me hace sentido. Sí hay otra palabra que de hecho no se escribe así, obviamente en árabe, pero creo que la pronunciación es un tanto parecido. Y me parece que aquí hicieron un truco de marketing para que la fragancia sea más fácil de conocer para este resto del mundo, ¿verdad? Y es Ser, que viene significando algo mágico, encantador, desconocido, esa esencia. Y creo que uno de los aspectos más importantes que podemos utilizar para defender que sea esta palabra, la de su nombre, Ser, es el diseño de su tapa. Aquí vemos que es una especie de, bueno, dragón con una esfera en la boca. Inmediatamente con el dragón podemos referirnos a ese toque desconocido, mágico, que también por eso creo que esa es la palabra, al misticismo. Y la esfera en su boca pudiera referirse a la contención, quizá la contención de esta esencia, que a su vez hace referencia a la botella. Y cuando juntamos todo eso en una oración, viene siendo como aquella fragancia que trata de contener y hacerte experimentar en cada spray una esencia poderosa, mística y enigmática, ¿cómo se llama esto? Desconocida, que genera bastante curiosidad. Y de hecho, también aquí te digo que más adelante, cuando vamos a experimentar su desglose olfativo, te voy a dar algunos datos interesantes de dos de sus notas olfativas que creo que son vital para darte esta esencia de intriga. Ya verás por qué. Pues nada, ahí te expliqué rapidito. Si quieres ver más detalle, pues aquí debajo te dejo en la descripción mis primeras impresiones. Ahí vas a ver la caja y la botella con más detenimiento. Pues de una vez vamos a ver su atomización para ver qué tal. Vamos allá. Muy buena. Vamos a colocárnosla. Y de una vez vamos a ver qué es lo que tiene a la salida. Este es un perfume que viene presentando una esencia de almendra amarga con un toque de canela que le agrega básicamente a la salida ese toque especiado, glamuroso y a grandes rasgos pudiéramos indicar también un tanto misterioso. Luego hacemos una transición que aquí sí hay un componente bastante exquisito o especial, que es en su corazón, donde tenemos el Akigala Wood, que es un toque
que da esa esencia a la madera, un toque especiado, parecido al pachulí. El Pomarose o Pomarosa, que también he visto que se puede llamar así, que da la esencia, que trata de hacer referencia a una sensación floral afrutada con matices de manzana y fresa. Y finalmente entonces la fragancia termina en una base bastante envolvente que da esta sensación así bastante pesada y duradera, que es con la vainilla, que aquí es donde la fragancia comienza a tener sus características principales. Tenemos también el ámbar y el agua tonka, que da esas características que te acabo de mencionar. Desde el primer momento que te las pones, te pones los primeros sprayazos, por decirlo así, pues esta es esa esencia que te va a envolver en todo momento. Y me gustaría hacer un paréntesis en esta ocasión para indicarte de que si te está gustando el contenido, por favor, regálame un like y suscríbete al canal si no lo has hecho, para que sigas disfrutando de este tipo de contenido que lo hacemos con mucho cariño. Y déjame un comentario a ver qué tal te ha ido con el Latab Ser, o si en lo que has visto lo comprarías. Aquí vamos con mi experiencia personal desde el primer momento, que como ya te dije, aquí debajo pudieras ver mis primeras impresiones. Pero te digo una cosa, así como te dije que tiene ese toque encantador, un tanto misterioso, especiado, elegante a la salida, hay que tener mucha cuenta con, con estas notas, porque para olfatos sensibles da muchos problemas. De hecho, ahí mismo en el video de mis primeras impresiones, no pude evitar toser cuando realicé las primeras atomizaciones de este perfume, porque lo aspiré de una manera brusca, sin querer obviamente, y me generó molestias. Incluso cuando me fui a acostar todavía tenía la molestia, y no es la primera vez que experimenté eso. Luego de ahí lo he seguido utilizando y sigo teniendo el mismo problema. Yo por el tiempo suelo testear los perfumes bien temprano en la mañanita, me los coloco. Todos sabemos que el olfato en ese momento está al tope, y he tenido que salir del lugar donde me pongo el perfume loco. Así que si tú eres una persona que sufre de sinusitis o alguna delicadeza olfativa, que ojo, yo no sufro de eso, pero aún así te digo que si me pasa a mí y ya tú tienes esa característica olfativa, pues este es un perfume que debes tomártelo con bastante seriedad y controlar los sprayazos, porque básicamente es como si hicieras el challenge de la canela en polvo. Básicamente es así. Si te lo colocas, esa nube olfativa, esa especia fuerte, lo vas a aspirar y te va a generar una fatiga olfativa, o te va a generar mucha molestia que le disminuye un poco la sensación y la usabilidad del perfume. Es decir, es una fragancia que no es tan fácil de usar por estas razones. Y otro es que si hacemos referencia, ya incluso he utilizado esta terminología en otros videos de perfumes dulces, y es que si pensamos que este es como una especie de postre especiado, pues yo diría que por esta característica viene siendo como ese postre especiado a medio hornear. Considero que ese toque especiado, que principalmente es por la canela, pero hay otras notas olfativas que también le agregan ese toque picante, como el Akigala Wood, que le da esa esencia. Pues considero que no es tan suave, un poquito más rústico, rasposo, por decirlo así. Y para muchas personas al inicio es un perfume que da un choque eléctrico especiado en tu olfato desde que te lo pones la primera vez, y esto considero que le agrega un poquito más de dificultad al perfume. Pero no es esto malo, esto es en cuanto a mi experiencia personal. Te dije también que al inicio que algunas notas olfativas ayudaban a que la esencia de esta fragancia se mantuviera un tanto intrigante, y es por dos notas olfativas. También te dije que te iba a dar algunos datos curiosos, y es de la Akigala Wood y el Pomarose, ya que normalmente
o bueno, de forma natural no se encuentran. Son fragancias, son notas olfativas sintéticas. Por lo que básicamente aquellas personas que te huelen la fragancia van a quedar con ese toque de confusión, ese toque de intriga, porque automáticamente el cerebro va a comenzar a buscar informaciones, a ver a qué huele eso, cuál es esa nota que le sale, y va a mantenerte constantemente repasando esta información, lo que para ti que tienes el perfume, esa persona que te lo va a oler puede generar cierto impacto bastante positivo. Y es porque normalmente o en la naturaleza directamente estos olores pues no se encuentran así. En el Pomarose, como te mencioné, está creado para dar la sensación de ese toque floral y afrutado. En el caso de la Kiala Wood, da un toque especiado también que ayuda bastante, picante y con la sensación de pachulí. Así que esta sensación, aparte de que la aporta un poquito más de clase a la fragancia, haciéndola menos ligeramente dulce, ya que no es una fragancia tan dulce, la hace más especiada también, pues la hace con más carácter e incluso más madura. Pero que más adelante vamos a ver por qué digo eso. ¿Para quién y cuándo es el Latab Ser? Bueno, este es un perfume que realmente yo no lo veo para nada para el uso continuo o de esa fragancia que puedes utilizar en la oficina. Este es un perfume que es más ideal en las épocas de otoño e invierno, y posiblemente también en días bastante frescos de primavera o noche bastante fresca de primavera. Es para esas personas que quieren tener una fragancia que, aunque gire en torno a lo vainillado, a lo dulce, pues no sea tan dulce y que sea un poquito más maduro. Te mencioné en un momento que la fragancia lo hace un poquito más madura. ¿Por qué? Bueno, yo desde mi punto personal considero que la fragancia, cuando son dulces, pero un dulce profundo y gourmand, pues son más juveniles que aquellas que son dulces, equilibrado con una esencia bastante especiada. Pues este logra eso, ya que uno de sus acordes principales es la vainilla y las especias, el toque especiado, principalmente la canela, ese toque picante, lo hacen más maduro. Así que, ¿para quién es ideal? Para hombres y mujeres que buscan un perfume que mantenga esos toques dulces, preferiblemente para ser utilizado en las noches, en salidas románticas, en cenas más formales, donde te quiera destacar sin utilizar una fragancia demasiado juvenil, demasiado dulce, empalagosa. Por lo que obviamente esta fragancia no es para nada ideal ser utilizada en momentos donde haga mucho calor. Y otra cosa es que para ayudarte a identificar si tú estás dentro de su público objetivo, yo te voy a mencionar algunos perfumes que, si ya tú tienes inclinación por esta línea, pues este pudiera ayudarte bastante también, dándote una sensación distinta. Y es, si tú usas perfume y te encantan un tipo así, Scandal, Ultra Male, o la línea Le Male, Elixir, o sus dupes, el Bond número 9 Tribeca o la TAF Honor and Glory, ese tipo de perfumes son los que van siguiendo esa temática dulce especiada. Esta es una fragancia que, si ya tú tienes inclinación con esos perfumes, pues te pueda también gustar. Para quien no sería tan ideal, entonces, para aquellas personas que utilizan más perfumes acuáticos o cítricos, y bueno, entrarte de lleno con un perfume así, pues pudiera al principio generarte incomodidad, y sobre todo en la salida, ya que cuando te colocas ese perfume, ese toque especiado de la canela para muchos no es de demasiado grado, y más aún si tú no tienes demasiada experiencia utilizando perfumes dulces. Pero entonces, para quien no es ideal también, pues para aquellos que ya tienen perfume, varios perfumes especiados, incluso podemos mencionar el 9PM o el Ultramel, ya que realmente en un principio yo utilicé esta fragancia y no me generó demasiado impacto y así. Sí, es una fragancia bastante buena, pero yo considero que si ya tú tienes en tu repertorio como tal varias fragancias especiadas, pues lo que te recomendaría es primero oler este directamente en tu piel para saber si le vas a dar una oportunidad. Porque
no es una compra ciega. Si la compraste así como tal, pues vas a considerar que lo vas a utilizar como un perfume de relleno, es decir, aquella fragancia que vas a utilizar para que los demás perfumes dulces que tienes pues te rindan más, y ser colocado estos entonces en una situación donde quiera verdaderamente destacar mucho más. Básicamente vas a utilizarlo bueno, de relleno, así como te digo. Bueno, en el rendimiento, esta es una fragancia que resuelve bastante bien, aproximadamente de unas 8 a 10 horas en la piel. Es un perfume que con esa estela y esa proyección, sobre todo las primeras horas, pues sí llamará bastante la atención. Donde llegues con este perfume puesto, pues sí te dará a notar. Pero en su gran mayoría, lo que vas a disfrutar de un perfume un poquito más cercano a ti, creo que el largo de tu brazo, son las personas que más van a disfrutar de la fragancia, lo que lo hacen perfecto para ser utilizada en citas, donde vas a querer que alguien esté cerca de ti disfrutando de la fragancia, sin que este llegue a ser demasiado invasivo y, bueno, en algún momento molestar a alguien más. Pues por lo que creo que en cuanto a su rendimiento está bastante bien. En conclusión, la Taft Sir es esa fragancia que mantiene encantado a los amantes de los perfumes dulces, balanceando bien esta dulzura con un toque especiado que le da un poco de madurez, bastante elegancia y un toque de misticismo e intriga, con esas notas como la Pomerose, el Akigala Wood, notas únicas que son específicamente para generarte esa esencia de intriga. ¿A qué huele? Me gustaría que tú me dijeras cuál ha sido tu experiencia con esta fragancia. Si le diste la oportunidad, te gustó bastante. ¿Qué otros perfumes dulces especiados tienes que se diferencian mucho de este y que hacen que este sea un complemento a tu colección, en este caso de dulces? Déjamelo todo en los comentarios, que estaré pendiente para responderte con mucho gusto. Y ahí te dejo la Taft Sir.